Bienvenidos estudiantes de anatomía a Anatomía Pedagógica con Steven García. Me puedes encontrar en las redes sociales en Instagram como @elprofe.anatom y en TikTok como @elprofe.anatom. La función de la anatomía humana del oído medio es convertir las ondas sonoras que llegan por el conducto auditivo externo en ondas mecánicas. Esas ondas mecánicas a su vez van a movilizar unos líquidos que hay internamente en el oído interno para estimular células pilosas y llevar ese estímulo a nuestro encéfalo a través del octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. En el encéfalo se va a interpretar ya sea en equilibrio o en audición. El contenido durante la presentación es huesecillos del oído medio, membrana timpánica, caja timpánica y paredes, la tuba auditiva, inervación, vascularización y algunas consideraciones clínicas. Desde una vista frontal y una sección coronal, recordemos la anatomía del oído. En el oído externo encontramos la aurícula, o también llamada oreja, el conducto auditivo externo o el meato acústico externo, que en el adulto mide aproximadamente 2,5 centímetros, la membrana timpánica. En el oído medio encontramos la cavidad del tímpano o caja timpánica en comunicación con la tuba auditiva, y en el oído interno encontramos la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares, junto con las fibras del octavo par craneal, el nervio vestíbulo-coclear. Es importante ubicarnos espacialmente en el oído medio, puesto depende de la vista. En ese mismo sentido, vamos a encontrar diferentes estructuras. Desde una vista frontal, por ejemplo, la membrana timpánica se puede observar, junto con los tres huesecillos del oído medio y algunas estructuras nerviosas. Desde una vista lateral, la membrana timpánica la han retirado para poder observar internamente en esa caja. Entonces es importante que nos ubiquemos desde una espacialidad para poder identificar la vista. Empecemos con los huesecillos del oído medio. Estos son el martillo, el yunque y el estribo. El martillo tiene una cabeza, un cuello, un proceso lateral, un proceso anterior y un manubrio. El manubrio va a estar en contacto con la membrana timpánica para poder llevar esas ondas sonoras, convertirlas en ondas mecánicas en la cavidad del oído medio y poder transmitirla al oído interno y poder estimular esas células pilosas para interpretar el sonido o el equilibrio. El yunque encontramos la cruz breve, el cuerpo y la cruz longa. Además, un proceso lenticular. Ese proceso lenticular está en contacto con la cabeza del estribo. El estribo está compuesto por una cabeza, una cruz posterior, una cruz anterior y una base. La base del estribo va a estar en contacto con un ligamento llamado ligamento anular. Ese ligamento va a estar en contacto con el oído interno para poder transmitir esas ondas mecánicas y poder movilizar el líquido que hay internamente en ese oído interno. Es importante también rescatar que cada uno de estos huesecillos están articulados. Esas articulaciones tienen una clasificación. La articulación íncudo-malear es una articulación sillar y esa está entre el cuerpo del yunque y la cabeza del martillo. También tenemos la articulación íncudo-estapedia. Esa es una esferoidea y está entre la cruz longa del yunque y la cabeza del estribo. Y por último, la articulación sindesmosis tímpano-estapedia. Esta conecta la membrana de la fenestra del vestíbulo con la base del estribo. También podemos observar en el receso epitimpánico algunos ligamentos que están sosteniendo en esta disposición los huesecillos del oído medio. Aquí solamente observamos el martillo y el yunque. Aquí, por ejemplo, observamos el ligamento superior del martillo, el ligamento superior del yunque y el ligamento posterior del yunque. Esa es la membrana timpánica. Aquí estamos dentro de la caja timpánica observando hacia afuera. Si nosotros retiramos esta membrana timpánica, nos encontraríamos con el conducto auditivo externo. Y si ustedes pueden observar, el manubrio del martillo está en contacto con la membrana timpánica.
Es por eso que cuando las ondas sonoras llegan de la parte externa, atraviesan el conducto auditivo externo y tocan la membrana timpánica, esas ondas se transmiten a través de esos huesecillos por este contacto que tiene el manubrio del martillo con la membrana timpánica. En realidad los huesecillos son muy pequeños. Se dice en la literatura que es los huesos más pequeños que tiene el cuerpo humano y en tamaño natural son así, son muy pequeños. Quiero que observemos cómo el manubrio del martillo está en contacto con la membrana timpánica. Aquí está las articulaciones que cada una de esos huesecillos tiene. Por ejemplo, ahí podemos observar claramente la articulación incudumalear, la articulación incudestapedia y la sindesmosis tímpanoestapedia, que está en contacto con la fenestra del vestíbulo. Ahí también podemos observar el ligamento anular que está en contacto con la base del estribo. Pasemos ahora a la membrana timpánica. La membrana timpánica, como recordamos en el video anterior, si no has visto oído externo, te invito para que lo puedas ver. En la parte superior de la pantalla te aparecerá el link para que puedas ingresar. Y encontramos desde una visión de otoscopía, desde el conducto auditivo externo hacia la cavidad del tímpano, nos encontramos la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene unos pliegues, es el pliegue malear posterior y pliegue malear anterior. Esos pliegues a su vez van a dividir la membrana timpánica en dos partes. Una que es la parte flácida y otra es la parte tensa. El manubrio del martillo que aquí se puede observar en esa membrana timpánica desde una vista lateral, encontramos que tiene también un ombligo, un embudo y un proceso lateral que hace parte ya de la anatomía específica del hueso del martillo, que ya lo estaríamos pues estudiando dentro del oído medio, que es el que acabamos de ver. Si trazamos una línea sobre este manubrio y una perpendicular, entonces vamos a dividir la membrana timpánica en 4 cuadrantes: el anterior superior, el anterior inferior, el posterior superior y el posterior inferior. Este cono de luz es normal que aparezca en el cuadrante anterior inferior. Si este cono de luz no aparece es porque hay alguna patología dentro del oído medio que hay que explorar. La membrana timpánica también a su vez está conformado por diferentes tejidos. Encontramos el integumento que está revestido en esos 2/3 mediales del conducto auditivo externo. Ese va a estar tapizado por un integumento. También podemos observar que hay una túnica mucosa internamente en esa cavidad del oído medio, que aquí está representada de color amarillo. Y esa túnica mucosa va a estar inervado por el glosofaringio. Pasamos a la caja timpánica. La caja timpánica también es conocida como paralelograma. Este es en forma de un cubo con diferentes paredes, diferentes techos, suelo, que podemos observarlo también en la caja timpánica. Por ejemplo, aquí podemos observar desde una vista coronal y esa desde una vista lateral. Es importante que nos ubiquemos en la espacialidad. Vamos a observar desde una vista lateral las diferentes paredes que hay dentro de esta caja timpánica. Aquí, por ejemplo, nos están señalando la cavidad timpánica como una caja rectangular que tiene un suelo, un piso, una pared medial, una pared lateral que es la que están abriendo para poder observar internamente esa caja timpánica, una pared anterior y una pared posterior. Ahora vamos a describir cada una de esas paredes y cuáles son sus correlaciones anatómicas que hay. Empezamos con el tegmen, la pared tegmental o la pared superior. Desde una vista lateral podemos observar de un color diferente que nos señalan el techo. Esa es la pared tegmental. Esa está en relación con la cavidad craneal. Específicamente, esa está conformada por el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso esponjoso
específicamente su parte petrosa. Y es importante la correlación que hay entre las meninges que están pasando superior a esa pared tegmental y la correlación que hay con una otitis media. Pues o si hay una infección en el oído medio, es fácil que pueda ingresar a esa meninge y pueda ser algún componente neurológico. Podemos observar entonces desde una vista superior la parte petrosa del hueso temporal. Eh, Aquí estaría alojado parte de esas meninges y parte del encéfalo de esa cavidad craneal. Ese es el tegmen del tímpano. Ese está entonces también correlacionado con el receso epitempánico, que está conformado por la cabeza del martillo, el cuerpo y la cruz breve del yunque, junto con cada uno de sus ligamentos. Podemos observar también la membrana timpánica, como está entonces en relación con ese manubrio del martillo. Y para poder ubicarnos, aquí lo estamos viendo esa imagen desde una vista frontal, y podemos observar que estaríamos observando desde adentro hacia afuera esta imagen. Ahora pasamos a la pared yugular o pared inferior desde una vista lateral. Podemos observar que está de otro color el piso. Eso está en relación con la vena yugular interna, pues esta pasa en relación con la pared inferior del oído medio. Y aquí nos representa el bulbo superior de esa vena yugular, como está en relación con ese piso del oído medio. La cavidad timpánica tiene muchas correlaciones anatómicas y es necesario poder tenerla presente. Desde una vista lateral también podemos observar la fosa yugular. Aquí podemos observar cómo está en relación con el piso, la pared inferior de esa cavidad timpánica, que también le llaman pared yugular. En esa imagen también podemos observar cómo la vena yugular interna y algunas estructuras también vasculares están en relación con esa fosa yugular. Aquí podemos observar cómo estaría el suelo en relación con la vena yugular interna. Pasemos a la pared membranácea o la pared lateral. Esta es justo, hace referencia a la membrana timpánica. En este video nos representan cómo están abriendo como si fuera una puerta así para poder ingresar a esa caja timpánica, y la membrana timpánica como está en relación con esa pared lateral. También el receso epitempánico hace parte de esa pared lateral, que está en relación con la cabeza del martillo, el cuerpo y la cruz breve del yunque. Aquí, por ejemplo, podemos observar ese ligamento superior del martillo, el ligamento superior del yunque y el ligamento posterior del yunque, que hace referencia a ese receso epitempánico de esa pared lateral. Recordemos que aquí sería el tegmen del tímpano o esa pared superior que la vimos anteriormente. Recuerda suscribirte a mi canal para continuar viendo mis videos y poder aprender mucho de anatomía pedagógica con Steven García. Recuerda, comparte, dale like y sígueme en mis redes sociales. Pasemos a la pared laberíntica o la pared medial. Esta hace referencia a esa pared que nos están representando de un color diferente. Aquí, por ejemplo, podemos observar algunas estructuras que están en relación con esa pared medial. Por ejemplo, aquí nos están representando el promontorio, que es esta depresión que nos representa de color azul. Ese promontorio hace referencia a la primera vuelta de la cóclea, que está en contacto con esa pared medial. También tenemos la ventana redonda y la ventana oval. Esas también son estructuras que están en la pared medial. Encontramos también algunas otras estructuras, como es el canal de facial, que está atravesando la pared medial, y el canal semicircular lateral.
Hay una membrana que se llama membrana de la ventana redonda que tapiza a esta ventana para poder llevar en un circuito cerrado ese líquido que hay internamente en ese oído interno, que vamos a verlo más adelante. Aquí nos representa entonces cómo está esa membrana de la ventana redonda, o también es conocida como membrana secundaria del tímpano. También la membrana, también en la ventana oval vamos a tener una membrana y esta es la que nos va a estar en contacto con el último huesecillo del oído medio, que es el estribo, y poder llevar ese estímulo a ese líquido y movilizarlo y poder estimular esas células pilosas que hay internamente en el oído interno. Es muy importante tener presente esas estructuras. Recuerden la ventana redonda, la ventana oval, el promontorio, que hace referencia a la primera vuelta de la cóclea, y alguna relación con parte de ese ligamento anular del estribo. Aquí podemos observar cómo ingresan las ondas sonoras, se convierten en ondas mecánicas. El estribo está en contacto con la ventana oval a través de ese ligamento anular, y ese a su vez pues va a estar llevando ese estímulo para poder movilizar ese líquido que hay internamente en este oído interno y poder estimular las células que hay nerviosas y llevar al encéfalo a interpretar ya sea el equilibrio o el sonido. Desde una vista lateral aquí podemos observar la pared medial de la cavidad del tímpano, y entre esas entonces encontramos el promontorio. El promontorio también, desde una vista lateral aquí podemos observar que hay un plexo timpánico que está conformado por el nervio el nervio glosofaringeo, perdón. También podemos observar la fenestra de la cóclea con la membrana secundaria del tímpano. Aquí podemos también observar la fenestra de la cóclea con la membrana secundaria del tímpano. Más superior podemos encontrar la base del estribo y la fenestra del vestíbulo. Aquí podemos observar también la fenestra del vestíbulo, cómo estaría pues en contacto aquí con, la, con el estribo como tal. Y algunas estructuras que también van a estar teniendo relación con esa pared medial, como es el canal del nervio facial y también la impresión del canal semicircular lateral. Pasamos ahora a la pared mastoidea o la pared posterior. Desde una vista lateral recordemos que estamos observando la caja timpánica. Nos representa de color amarillo esta pared posterior. Aquí podemos observar entonces diferentes estructuras que atraviesan esta pared posterior y que están en comunicación, como es el adito mastoideo, el cual está en relación con las células mastoideas, el canal del facial, que aquí está ingresando a través del agujero estilomastoideo para poder atravesar esa pared posterior o mastoidea del oído medio. Y también el canal semicircular lateral estaría teniendo una impresión a través de la pared posterior. También encontramos el tendón del músculo estapedio. Este es un músculo muy importante, puesto este es el que va a estar en contacto con el estribo. Y recordemos que este músculo está inervado por el nervio facial. El nervio facial va a dar una ramita llamado nervio estapedio para poder inervar este músculo y poder detener las ondas sonoras que vienen con gran velocidad a convertirse a ondas mecánicas en el oído medio y poder detener ese estímulo que viene a gran velocidad y poder transmitir esa onda, ese estímulo a través de esas ondas mecánicas en el oído interno y que no vaya a haber una lesión. Cuando hay lesión del nervio estapedio que viene del nervio facial para inervar este músculo, se puede dar el diagnóstico de hiperacusia. Eso es, en otras palabras, que la persona con cualquier estímulo auditivo pues le genera un gran volumen
de sonido y eso le genera molestia, mucha molestia en su oído. Aquí podemos observar desde una vista lateral esa pared posterior. Aquí encontramos entonces el adito al antro. Ese es el antro mastoideo que está en relación con las células mastoideas. Aquí observamos el proceso mastoideo. Aquí encontramos el agujero estilomastoideo, el cual está pasando el nervio facial. Ese sería el canal para el nervio facial que también está atravesando esa pared posterior. Observamos también el canal semicircular lateral que está en relación con esa pared posterior y la eminencia piramidal con el músculo estapedio. Recordemos aquí el nervio estapedio que viene del nervio facial para poder inervar este músculo. Muy importante su función para poder frenar esas ondas mecánicas y poder transmitirla al oído interno y transmitir el sonido y el equilibrio. Aquí observamos mejor el músculo estapedio con la eminencia piramidal. Ese está entonces insertándose en esa cabeza del estribo precisamente para frenar esas ondas mecánicas y poder regular la fuerza de ese estímulo externo. Seguimos con la pared carótida o la pared anterior. Es de una vista lateral. Recordemos que estamos observando la caja timpánica. Esta está en relación con el canal carotidio y también el músculo tensor del tímpano. Aquí, por ejemplo, observamos de color azul cómo nos representan una diferencia en esas paredes que hay dentro de esa caja timpánica. Y aquí observamos entonces la arteria carótida interna que además va a estar irrigando parte de ese oído medio y va a estar llevando una información nerviosa a través del nervio petroso profundo. Aquí encontramos el músculo tensor del tímpano y la tuba auditiva. Esas son las paredes como tal del oído medio. Recordemos el techo, el piso, una pared medial, una pared anterior, una pared posterior y la pared lateral, que en este caso nos la representan con la membrana timpánica, que en este video no está totalmente completa para poder observar internamente la cavidad del tímpano. Aquí podemos observar esa pared anterior de la cavidad del tímpano o también llamada pared carotidia. Aquí, por ejemplo, podemos observar la tuba auditiva que está en relación con esa pared anterior, el canal carotidio y la carótida interna que está también en relación con esa pared anterior, el orificio timpánico que está ya con la tuba auditiva y el músculo tensor del tímpano que está inervado por B3, o sea, por la tercera rama del nervio maxilar. Muy importante esa correlación. Aquí podemos observar el nervio facial, cómo va a dar la cuerda del tímpano, que es otro nerviosito que va a estar llevando esa información. Y el receso epitimpánico, pues que ya lo vimos con la pared superior y con la pared lateral. Seguimos con la tuba auditiva. La tuba auditiva es una estructura importante, puesto tiene una relación con la nasofaringe. Aquí podemos observar cómo la nasofaringe está en relación con el oído medio. También hay una correlación clínica importante en la anatomía de la tuba auditiva en niños y adultos, puesto la tuba auditiva de los niños es mucho más horizontal que los adultos. Si ustedes observan, la disposición que tiene la tuba auditiva en los adultos es oblicua, mientras que en los niños es mucho más horizontal, mucho más recta. Por lo tanto, si hay un resfriado, el niño empieza con algún proceso infeccioso, le da gripa. Las famosas gripas pues se pueden complicar a una otitis media. Entonces es muy fácil que esa secreción mucoide
ese proceso infeccioso pase por esa tuba auditiva y llene la cavidad timpánica de algún material purulento. Entonces, miren la correlación que hay con la nasofaringe y el oído medio. Es importante, también tenemos una parte ósea que hace parte de ese hueso temporal y una parte cartilaginosa. También podemos observar cómo el músculo tensor del tímpano está en relación con la tuba auditiva. El músculo del tensor del tímpano va al martillo y también tiene la función de restringir esa velocidad de ondas que vienen de la parte externa y poder parar y poder restringir un poco esa velocidad y esa fuerza con la que vienen esas ondas para poder transmitirlas al oído interno. La inervación. La inervación, entonces, la membrana timpánica en su cara lateral va a estar entonces inervado por el 10º y el 7º par craneal, o sea, por el vago y por el facial. Y en su cara medial va a estar inervado por el 9º par craneal, o sea, por el glosofaringio. Podemos observar también el nervio auricular temporal que viene de B3 y el nervio tensor del tímpano, como ustedes pueden observar cómo está llegando esas fibras a este músculo que viene de B3 también, o sea, de la rama mandibular del nervio trigémino. El nervio timpánico y el nervio auricular que viene del glosofaringio y del vago también está inervando la zona del oído medio. Ahora vamos a hablar de la vascularización. La vascularización va a ser entonces también por la arteria auricular posterior que proviene de la arteria carótida externa, específicamente su ramo estilomastoideo, para poder irrigar el oído medio. La arteria timpánica anterior que viene de la arteria maxilar interna también hace parte de la vascularización del oído medio. Algunas consideraciones clínicas. Podemos observar desde una vista lateral una otitis media, como se ve reflejado en la membrana timpánica a través de una otoscopía. Aquí podemos observar el prurito que hay, el rubor, el edema que hay alrededor de la membrana timpánica y cómo el color de esa membrana timpánica empieza a cambiar. Aquí podemos observar que el cono de luz se ha retirado, se ha borrado totalmente por esa otitis media. Aquí podemos observar el pus, todo el material purulento del proceso infeccioso que produce la otitis media. Por lo tanto, es interesante poder ver la correlación que hay entre el oído medio, la membrana timpánica y la tuba auditiva. Entonces es muy fácil que todo este material purulento no solamente se quede en el oído medio, sino que también puede viajar a la pared superior, o sea, se tecmen y llevar ese proceso infeccioso a las meninges o puede pasar también a la nasofaringe a través de la tuba auditiva y pues muy característico que pueda tener una correlación en la exploración de otoscopía a través del borramiento del cono de luz en ese cuadrante anteroinferior por todo el proceso infeccioso que tapiza la membrana timpánica en su cara medial. Entonces es muy importante poder tener esa consideración clínica. Recordemos que estamos haciendo un análisis desde la parte anatómica y cómo está ese diagnóstico de otitis media puede estar en relación con estas estructuras. Otra correlación clínica es la ruptura de la membrana timpánica. Ese puede ser por un trauma craneoencefálico que pueda ser severo y pueda romper esa membrana timpánica, un barotrauma y una introducción de cuerpos extraños. Por eso es importante en la limpieza de nuestro oído poder llevar el copito solamente a la parte externa, ya la parte interna podemos consultar a nuestros médicos generales, a nuestros médicos especialistas que nos recomienden una exploración con otoscopía para poder hacer una valoración el por qué hay cera o tapones de cera dentro de nuestro conducto auditivo externo y es importante pues tenerlo presente puesto no está recomendado utilizar copitos
dentro de nuestros oídos, solamente en la parte externa, o sea, en el oído externo que hace referencia a la concha auricular y toda la parte de la aurícula. Es importante tenerlo presente. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like, compartirlo en tus redes sociales y seguirme en Instagram como @elprofe.anato y en TikTok como @elprofe.anato. Nos vemos.